del coche. Era un padre de familia que tristemente dejó mujer e hijos aquí mientras él se fue. Y esta tragedia, humanamente hablando, se podía haber evitado simplemente si Josué Brown hubiese hecho caso de las instrucciones del piloto automático. Cada vez que el conductor activa el piloto automático, el coche da una serie de instrucciones y explica claramente que este sistema de conducción automática ha sido diseñado para funcionar en una carretera de 4 carriles como mínimo, sin intersecciones, sin cruces. Además, en todo momento, el conductor es responsable de tener las manos en el volante, aunque el coche vaya conduciendo, por si hay algún imprevisto y pueda volver a retomar control del vehículo y evitar algún accidente. Bueno, pues para empezar, este hombre, el señor Brown, iba conduciendo por una carretera de 2 carriles y no de 4. Iba a 50 kilómetros por hora por encima del límite de velocidad. No solo eso, sino que además el accidente tuvo lugar en una intersección. Un camión se le cruzó y iba por una carretera, obviamente, de intersecciones por las que se suponía que no podía activar el piloto automático. Y lo peor de todo es que en vez de llevar las manos en el volante para poder reaccionar a tiempo, al menos si el coche no se daba cuenta de que había un camión, que él pudiese esquivar el camión, las tenía ocupadas. Y las tenía ocupadas porque estaba agarrando un reproductor de DVD. Y estaba agarrando un reproductor de DVD porque iba en el coche viendo una película. El piloto automático falló y no pudo ver el camión que se cruzó de por medio y se fue a 100 y pico kilómetros por hora contra ese camión. El coche pasó por debajo del camión, destrozando al conductor, causándole la muerte inmediata. Él ni lo vio venir, estaba entretenido viendo una película. Una muerte terrible, una muerte trágica y una muerte que, humanamente hablando, se podría haber evitado si este hombre hubiese seguido las instrucciones del piloto automático. Las consecuencias de no prestar a las instrucciones pueden ser demoledoras. Y es cierto que no creo que aquí ninguno de nosotros tenga un Tesla con un piloto automático. Creo que todos tenemos que conducir nuestro propio coche. Pero todos podemos caer víctima del mismo error. Todos podemos cometer el mismo fallo. Todos tenemos la misma tendencia a ignorar las instrucciones. Y de hecho el pasaje que vamos a estudiar esta mañana fue escrito para avisar que si ignoramos lo que la Biblia dice acerca de Cristo, las consecuencias pueden ser catastróficas. En este mundo hay 2 tipos de personas. Muchas veces dices, pero es cierto, en este mundo hay 2 tipos de personas. Las personas que recibirán juicio de Cristo y las personas que serán rescatadas por Cristo. No hay punto intermedio. O estás bajo su juicio y recibirás su juicio y ojalá que no sea el caso. O recibirás salvación de Cristo Jesús. Llegará el día cuando todo ser humano tendrá que presentarse ante Cristo y rendir cuentas ante el Creador y el Rey del universo. En ese día, Cristo Jesús va a destruir a sus enemigos. Y en ese mismo día va a rescatar a sus siervos. La diferencia entre unos y otros, la diferencia entre que sufras el juicio o que seas rescatado y disfrutes de la gloria eterna junto con Cristo Jesús y el resto de los santos para el resto de la eternidad. La diferencia de estos fines tan diferentes se encuentra en cómo has respondido a las instrucciones de la palabra acerca de quién es Cristo. Por eso debemos prestar atención a la Escritura, porque lo que está en juego es nuestro destino eterno. A causa de esto, Pedro nos exhorta en 2 de Pedro 1, versículos 19 a 21, el pasaje que estaremos viendo esta mañana. A causa de esto mismo, Pedro nos exhorta en 2 de Pedro 1, 19 a 21, que escuchemos la palabra de Dios. Nos anima, nos urge a que prestemos atención a la palabra de Dios. Leamos estos versículos antes de continuar y dice así.
Pedro escribe, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. En estos versículos Pedro nos da dos razones por las que debemos escuchar la palabra. Dos razones por las que debemos escuchar la palabra. La primera razón la veremos en el versículo 19, y es que debemos escuchar la palabra porque es segura. Necesitamos escuchar la palabra porque es segura. Y en los versículos 20 y 21 aprenderemos que debemos escuchar la palabra porque es confiable. Necesitamos escuchar la palabra porque es confiable. Pero antes de continuar, quiero volver a enfatizar el contexto, algo que mencioné rápidamente en la introducción. Quiero que simplemente os fijéis a quiénes están dirigidas estas razones. Pedro escribe su epístola a un grupo de creyentes, a un grupo de personas que profesan seguir a Cristo. En el capítulo 1, versículo 1 dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. O sea que es a los que han recibido una fe que salva, a quienes Pedro urge que escuchen la palabra. Obviamente los incrédulos necesitan prestar atención a la palabra. Los incrédulos necesitan escuchar que Cristo Jesús es Rey y Señor, que es el único Salvador de la humanidad y que todos tendrán que rendir cuentas ante Él y que Él es el único que ofrece el perdón de los pecados, que Él ha vencido a la muerte, que ha pagado el precio por los pecados, que ha sido crucificado en la cruz de Calvario, ha vivido la vida perfecta que nadie podía vivir, nunca pecó. Sufrió la ira de Dios y Dios lo resucitó de entre los muertos y lo exaltó, y lo levantó y lo puso a su diestra por encima de toda la creación, de tal manera que toda criatura rendirá cuentas ante este Cristo. Todos los incrédulos necesitan prestar atención a estas palabras, necesitan responder a estas palabras arrepintiéndose de sus pecados. Pero lo curioso es que Pedro está escribiéndole a creyentes. Y le está diciendo a los cristianos, prestad atención a la palabra. Prestad atención a lo que la Escritura dice acerca de Cristo. Prestad atención al mensaje de la palabra que afirma que Cristo volverá. Cristo volverá como Rey, con poder, para juzgar y para rescatar. Por tanto, la Escritura es la clave para que tú y yo, como creyentes, podamos estar seguros, tener la confianza y tener la certeza de que realmente hemos sido salvados, de que vamos a evitar el juicio de Dios. Cristo volverá y cuando regrese va a ser algo glorioso. Todo el mundo lo va a ver. Todo hijo de Dios va a ser rescatado de la oscuridad de esta creación, de decadencia y pecado. Seremos llevados con Él. Todo incrédulo también, cuando Él venga, va a sufrir el peso de su ira. Va a someter a las naciones con vara de hierro. Por eso mismo, es por esta misma razón que Pedro está siendo tan enfático en este pasaje. Es por esa misma razón que Pedro insiste y nos vuelve a urgir una y otra vez a que prestemos atención a la palabra. Porque el testimonio de la Escritura acerca de quién es Cristo y acerca de su segunda venida, acerca de que si Él vendrá para rescatarnos, pero también vendrá para juzgar, es un testimonio seguro. Es un testimonio confiable. Es cierto, sucederá tal como la palabra dice. Por lo tanto, prestar atención a la Escritura es una necesidad imperiosa para todo creyente y para todo incrédulo. Así que, ¿cuál es la primera razón por la que debemos escuchar la Escritura? Y como dije, debemos escuchar la palabra de Dios porque es segura. Veamos una vez más el versículo 19. Dice así:
Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. A grandes rasgos, en este versículo, básicamente y resumiendo, lo que Pedro está diciendo es que debemos obedecer la palabra profética porque es más segura. Y obviamente lo que acabo de decir debería causar una pregunta o hacer que os estéis preguntando algo. ¿La palabra profética es más segura que qué? ¿Con qué está comparando Pedro la palabra profética? ¿Está hablando de profecías en la Escritura, de epístolas? ¿Está hablando de pasajes históricos y de parábolas? ¿Está haciendo un tipo de comparación entre diferentes pasajes en la Escritura, diciendo que unos son más seguros que otros? ¿Que tenemos unos versículos más confiables en la palabra de Dios que otros? Para nada, no es lo que está haciendo, no es su intención. Sino que lo que realmente Pedro está afirmando, y vamos a verlo, es que todas las partes de la Escritura, todo lo que está en la Escritura, es digno de confianza. El lenguaje que utiliza es un lenguaje que incluye la totalidad de la palabra de Dios. Cada palabra, cada tilde, cada letra, cada párrafo, cada capítulo, cada elemento que está contenido en la Escritura, todo, absolutamente todo lo que la palabra afirma es cierto, es seguro. No hay engaño, no hay mentira, no hay falsedad en la palabra de Dios. La Biblia es un libro que en su totalidad, de tapa a tapa, desde el capítulo 1 de Génesis hasta el último capítulo de Apocalipsis, sin excepción alguna, en todo lo que dice, en todo lo que afirma, es un libro cierto, es un libro seguro, es la verdad absoluta. Así que Pedro no está diciendo que dentro de la palabra tenemos versículos más seguros que otros, porque la pregunta sigue, ¿con qué está comparando la Escritura? Fijaos en el párrafo anterior, vamos a leerlo de hecho, los versículos 16 al 18. Fijaos que cuenta Pedro. Porque cuando nos dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. ¿De qué está hablando? Está hablando de la transfiguración. Pedro está comparando la seguridad de la Escritura con la experiencia que tuvo de la transfiguración. Pedro está diciendo, ¿sabes por qué estoy seguro de que Cristo va a volver? ¿Sabes por qué estoy seguro de que Cristo reina y reinará sobre esta tierra? ¿Sabes por qué estoy seguro que su regreso será con poder, será con majestad, será con gloria, será para rescatar a los suyos y para juzgar a sus enemigos? Porque fui testigo de la transfiguración. Porque yo mismo escuché al Padre de los cielos darle el trono de David a Jesús de Nazaret, cuando dijo, este es mi Hijo amado. Ese es el Hijo que el Padre consagró sobre su santo monte. Es el Hijo al que el Padre le da el trono sobre todas las naciones. Es el Hijo al cual el Padre le da el dominio sobre toda la creación. Es el Hijo en el cual los bienaventurados que han confiado en Él encontrarán el rescate de la ira de Dios, la protección. Por esta razón, porque este es el Hijo y porque Pedro fue testigo de la transfiguración, porque Pedro escuchó estas palabras de la boca de Dios mismo, dirigidas al Hijo. Este es mi Hijo amado, a Él le doy el trono de David. Por esta razón, Pedro una y otra vez insiste y se esfuerza en que recordemos quién es el Hijo, en que recordemos el Evangelio acerca de este Hijo. En que recordemos que solo los que crecen espiritualmente, que solo los que viven en obediencia, que solo los que manifiestan que han sido salvados porque se someten al Hijo, pueden tener la certeza de que un día le verán cara a cara para recibir el rescate glorioso que tanto anhelamos y esperamos.
Pero Pedro dice, si no me crees, si esto no es suficiente lo que te estoy diciendo, si no me crees en cuanto a lo que te comento, a lo que oí en la transfiguración, lo que vi con mis propios ojos, pues entonces al menos cree la Escritura. El apóstol está afirmando que Cristo volverá como Rey y Señor. Y lo está afirmando porque el testimonio de la palabra de Dios es aún más seguro que la experiencia que Pedro tuvo de la propia transfiguración. Esto no significa que Pedro sea un mentiroso. No significa que no podamos fiarnos de sus palabras. No significa que no podamos confiar en el testimonio que dio de la transfiguración. Pero lo que sí significa es que si Pedro tuviese que escoger entre lo que él vio y lo que la palabra dice, se queda con la palabra. Escoge la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra profética, o sea, la Escritura, la totalidad de la palabra de Dios, es más segura que la propia experiencia de la transfiguración que Pedro vivió. Se lo pongo de otra manera. Yo estoy casado. Soy un hombre casado. Llevo casado 6 años. Imaginaos que por cualquier cosa ahora el gobierno español cuestiona mi matrimonio. Y da igual, ante el gobierno, el testimonio que yo dé de la realidad de mi matrimonio. Puedo explicarle al gobierno realmente los 6 años que llevo viviendo con mi esposa, la ceremonia que tuvimos de casados, los hijos que tenemos juntos, las finanzas que tenemos juntos y una serie de cosas. Es decir, somos un matrimonio, hicimos un pacto público. Y obviamente estoy dando un testimonio seguro, un testimonio cierto, no estoy contando ninguna mentira. Pero ante el gobierno, ¿qué va a tener más validez? ¿Qué va a ser más seguro? ¿Mi testimonio oral de lo que es mi matrimonio o que yo vaya con el certificado de matrimonio? Que yo vaya con el documento escrito, estoy casado con mi mujer, porque este documento con validad legal en España confirma que estoy casado con Jen. Obviamente cuando yo esté contando las maravillas de estar casado con Jen, no estoy diciendo nada que no sea cierto, pero ante el gobierno lo que va a ser más seguro es el certificado de matrimonio. Y esta es la idea que Pedro quiere comunicar. Por supuesto que lo que Pedro enseñó acerca de la transfiguración, cuando Pedro iba por las iglesias y comentaba cómo había visto la gloria de Cristo, cómo escuchó la declaración celestial, dándole honor al Hijo, dándole el trono davídico al Hijo, a Jesús de Nazaret, por supuesto que su testimonio fue válido, fue verdad, fue seguro. Pero la palabra de Dios escrita es aún más segura. La palabra de Dios que dice que el Mesías se sentará en el trono de David es más segura que la propia experiencia del apóstol. Así que realmente lo que Pedro está diciendo es que la garantía, la certeza, la seguridad, la vigencia que tenemos de que Jesús de Nazaret es el Rey que esperamos y que volverá para rescatarnos, y gloria a Dios por él. Pero cuando vuelva para rescatarnos, también volverá para imponer su justicia y castigar al impío. La garantía certera que tenemos de que esto va a suceder es la palabra de Dios. Es por esta razón, porque la palabra profética es más segura, es por esta misma razón por la que debemos prestarle atención. Qué importante es este concepto. Párate a pensar por un segundo en tu propia vida. Pedro vio la gloria de Cristo en la transfiguración, con sus propios ojos. Ante él, Cristo encarnado desveló, reveló la gloria de su divinidad. No solo eso, sino que vio a Moisés y a Elías glorificados ante Cristo. La gloria de la nube se manifestó, la presencia del Padre se manifestó y escuchó con sus propios oídos: este es mi Hijo amado.
Solo 3 personas en toda la historia de la humanidad han experimentado a Cristo de esta manera. Pedro, Jacobo y Juan. Los 3 testigos de la transfiguración. Nadie, nunca jamás, tuvo esta experiencia. Solo ellos 3. No sé vosotros, pero si yo hubiese sido testigo de algo así, estaría diciendo, oye, prestad atención a lo que tengo que decir, porque yo vi a Cristo con toda su gloria cara a cara, y Moisés y Elías, y les escuché hablar, y escuché la voz de Dios Padre, dando gloria y honra al Hijo. Prestar atención a lo que yo tengo que decir. Sin embargo, ¿qué es lo que hace Pedro? Pedro dice, no me creas a mí, cree a la palabra. Mi mensaje es seguro, Pedro dice, porque no estoy diciendo otra cosa que la palabra ya no haya dicho antes. El mensaje que predico de Cristo es el mensaje que los profetas del Antiguo Testamento profetizaron. Es el mensaje que está en la palabra. La seguridad y la certeza del mensaje que llevaba Pedro está arraigada en que es un mensaje que sale de la Escritura. Y si el propio Pedro se sometió a la instrucción de la palabra, si el propio Pedro, siendo un apóstol y siendo testigo de la transfiguración, teniendo una experiencia como nunca nosotros tendremos en esta vida, en esta tierra, si el propio Pedro hizo esto y dejó que la palabra hablase, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros no debemos prestar atención a la palabra de Dios? Tristemente, y hablo por mí mismo, pero sé que vosotros también en algún momento de vuestra vida habéis cometido el error de dar más importancia a nuestra experiencia que a lo que la palabra de Dios tiene que decir. A veces son emociones, sentimientos, a veces buscamos excusas como que tuve paz, y empezamos a tomar decisiones o a pensar respecto a ciertas cosas en base a lo que siento en ese momento. O puede ser que uno hable de que haya tenido un sueño, haya escuchado alguna voz, o sea, lo que historias las que habréis escuchado. Hay ejemplos y ejemplos de gente hablando de su experiencia. Pero en vez de dejarnos llevar por nuestra experiencia, en vez de dejarnos llevar por lo que sentimos, deberíamos dejarnos llevar por una pregunta clave. ¿Qué es lo que la palabra dice al respecto? ¿Qué es lo que la palabra dice al respecto? Porque la palabra de Dios es más segura que mi propia experiencia. Era más segura que la propia experiencia del apóstol Pedro. Por muy increíble que sea la experiencia que hayas podido tener, por muy milagrosa y supernatural, nunca va a superar, nunca va a sobrepasar la certeza y la seguridad de la palabra de Dios. Y es por esa misma razón que Pedro continúa en el versículo 19 diciendo que hacemos bien en prestar atención a la Escritura. Hacemos bien en prestar atención a la Escritura. Es importante aclarar que Pedro no está diciendo que debemos prestar atención a la palabra como cuando prestamos atención en clase. Que obviamente este elemento está implícito, hay que entender mentalmente. Pero la idea de lo que Pedro quiere comunicar no es solo una atención cognitiva, sino que esta frase es una frase que se usaba en el Antiguo Testamento para escuchar y obedecer la palabra de Dios. Obviamente hay que atender y entender lo que se dice. Pero la implicación va mucho más allá que entender que 2 más 2 son 4. La implicación es que prestar atención está diciendo que debéis escuchar y obedecer la Escritura. También es importante aclarar que cuando dice que eso es bueno, no está hablando como sería bueno para nosotros hacer ejercicio o tener una dieta saludable. Cosas que son opcionales, cosas que sí son buenas, van a ser beneficiosas para nuestra salud, pero a lo mejor un día no tienes por qué hacer ejercicio, o un día puedes tomarte el lujo de comerte un buen solomillo, una serie de cosas. No está hablando de ese tipo de bueno, hoy lo hago, hoy no. No es algo opcional, es un mandato.
Cuando Pedro está diciendo prestar atención a la palabra, ¿es bueno? Es bueno. Lo que está diciendo es que es lo correcto, lo que Dios espera, el baremo que Dios establece, el estándar, lo adecuado ante Dios es que prestes atención a la palabra. Ante Dios es adecuado, es correcto que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Hay algún momento de tu vida en el que puedas decir, hoy no estoy bajo ese mandato si soy hijo de Dios? No. Porque lo correcto, lo que Dios espera, lo que es bueno, es que obedezcas ese mandato. Entonces esa es la idea. Cuando Pedro está diciendo que es bueno ante Dios, es bueno que prestemos atención a la palabra profética, está diciendo eso mismo, que escuchamos y obedecemos la Escritura porque es el baremo que Dios nos impone. Es lo que Dios quiere para sus hijos. No obedecemos la palabra por los beneficios que podamos obtener de ella. Que obviamente es beneficioso y es de bendición obedecer la Escritura. Pero la razón por la que lo hacemos no es por lo que podamos conseguir a cambio de nuestra obediencia. Los resultados nunca son el baremo que determina si obedecemos un pasaje de la Escritura o no. Obedecemos la palabra, la escuchamos, la obedecemos, le prestamos atención porque eso es lo que Dios considera que es bueno. Eso es lo que Dios considera que es justo. Eso es lo que Dios considera que es adecuado. Que siempre obedezcamos su Escritura a pesar de las consecuencias. Cristo, nuestro Señor y Salvador, obedeció al Padre, obedeció la palabra del Padre, obedeció las Escrituras del Antiguo Testamento y acabó muerto en una cruz de Calvario. Pablo obedeció la Escritura y terminó su ministerio abandonado por la mayoría de sus supuestos colaboradores. De la misma manera, nosotros, pase lo que pase, independientemente de los resultados, independientemente de las consecuencias, independientemente de si obtenemos algo bueno o nos encontramos con más sufrimiento, permanecemos fiel en obediencia a la palabra de Dios. Prestamos atención a la palabra de Dios porque es más segura. ¿Por qué? ¿Por qué debemos prestar atención? Porque es bueno. Es bueno. Es lo que Dios espera que hagamos. Y Dios espera que hagamos esto mismo, que sigamos la dirección de la palabra de Dios, porque su palabra es una dirección segura. Segura. Mucho más segura que nuestra experiencia, nuestras ideas, nuestra sabiduría, lo que el mundo nos tenga que ofrecer o decir, sea cual sea la filosofía que quieras poner. La palabra de Dios es más segura que todo eso. Debido a esto mismo la escuchamos y la obedecemos, no de cualquier manera, sino, como dice Pedro, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro. Vivimos en un mundo árido, vivimos en un mundo de oscuridad, vivimos en un mundo que es lúgubre, vivimos en un mundo que es una mazmorra en la que se encuentran atrapados y encarcelados millones y millones de personas que están cegadas por la oscuridad que les rodea. Nosotros, gracias a Cristo, si hoy eres creyente, has sido liberado de la esclavitud del pecado. Y nos espera la gloriosa esperanza de unos nuevos cielos y una nueva tierra sin pecado. Amén. Pero, ahora mismo, ¿dónde estamos? Vivimos, aunque no somos parte del mundo, vivimos en un mundo de pecado. Vivimos en un mundo que está dominado por las tinieblas. Nos encontramos en medio de esta mazmorra que tiene atrapado a tantas personas que tanto necesitan escuchar el mensaje del Evangelio. Y no vamos a salir de este mundo, de esta mazmorra oscura, hasta que Cristo nos llama a su presencia y muramos, o hasta que Cristo vuelva y nos rescate de esta oscuridad.
Y en medio de la oscuridad en la que nos encontramos, en medio de la oscuridad en la que no formamos parte, pero en la cual nos tenemos que mover, en medio de este mundo oscuro